a ver si sabemos lo que es la oración mental y qué podemos hacer, porque rezamos. Tenemos oraciones que utilizamos que son oraciones vocales, ¿no? El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la Salve. Pero la oración mental, estar un rato con el Señor, tener un ratito de meditación, pues cómo estar seguros de que se puede hacer y al mismo tiempo saber que Dios nos habla en ese momento. Pues la oración mental es básica para lograr lo que queremos, que es santificarnos. Es muy difícil acertar, pero se acierta mejor si se hace la oración, porque ahí en la oración es donde se ven muchas cosas de cómo tenemos que actuar. Y el mismo Jesús nos dice, San Juan, que dice, sin mí no podéis hacer nada. No es lo mismo estar con Él que estar sin Él, sobre todo en la oración. Y hay cosas pues muy difíciles en la vida y nos hace falta rezarlas, ¿no? Y como por ejemplo, pues criar a los hijos, porque con los hijos pues tenemos a veces problemas o circunstancias matrimoniales. En todos los matrimonios hay altos, bajos. Es muy difícil que un matrimonio de principio a final esté todo completamente bien, ¿no? Y todos los días, ¿no? O con familiares, o del trabajo, o la manera de enfrentarse a una enfermedad. No es lo mismo. No es lo mismo si se lleva la oración. Pero también lo sencillo es a veces dificultoso. Entonces, ¿cuántas veces pues ayudamos o recibimos ayuda en cosas que son muy sencillas? A veces nos parece que hacer oración mental es lo que nosotros decimos, pero en realidad es algo más pasivo. Es estar con Dios y a ver qué nos dice Él. ¿Cómo nos preparamos? Pues en la oración vocal hablamos a Dios, ¿no? En la mental oímos a Dios. Y no es oír con los oídos del cuerpo, sino con el espíritu, que es el oído del alma. El espíritu se compone de inteligencia y voluntad. La telepatía existe, lo tenemos comprobado científicamente. Tenemos telepatía también con Dios. Condiciones de certeza de haber oído a Dios en la oración. Pues uno es, ¿cómo tenemos que estar? Pues recogidos en la oración. 2 sería desear cumplir la voluntad de Dios. 3 sería pensar y, si se puede, escribir. Y escribir eso que nos está viniendo. Luego, otro punto sería tener seguridad de que lo escrito es de Dios. Esos son 4 detalles. Entonces, una cosa son las distracciones y otra las pasiones. A Dios le gusta hablar de pequeñas cosas, esas cosas pequeñas que nos pueden parecer sin importancia, ¿no? Hay una historia de un matrimonio que a la mujer le molestaba muchísimo que su marido fuera a misa. Y entonces se lo contó a Dios y le dijo, tú no hagas nada. Y resulta que el Cristo de la consola de la entrada de su casa como que le había hablado y que le había dicho, déjale en paz. Está bueno, es un poco un cuento, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pues que esa especie pues eso, de emoción que tuvo de decir, déjale en paz, hizo que él continuara yendo. Y no solo eso, sino que ella se quedó sorprendida y empezó a ir también con él a misa. Bueno, entonces el recogimiento, que es tan importante, pedir luces para obedecer a Dios.
tenemos que pensar y escribir cuando vemos algo que es interesante, ¿no? Que a veces está de acuerdo con lo que nosotros pensamos y otras veces no. Y hay que tener muy en cuenta que existe el diablo. En el Antiguo Testamento aparece 18 veces y en el Nuevo Testamento aparece 35, con la palabra demonio 21. O sea, pero a ver, se sabe que los ángeles no pueden llegar a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad. Santo Tomás de Aquino dice que se dan cuenta del movimiento local. O sea, son capaces, por su propia ley natural, de darse cuenta de todo lo que tiene movimiento local. Pero no pueden acceder a la inteligencia y a la voluntad, porque ellos no tienen movimiento local. Son seres espirituales. Sin embargo, el diablo puede acceder a nuestra inteligencia a través de las pasiones. ¿Y esto? ¿Qué es eso de las pasiones? Pues hay muchas, pero hay 4 que son fundamentales. Una es la alegría, que puede ser muy intensa y producirnos satisfacción y de ahí llevarnos a otros lares. Puede ser tristeza sobre cosas reales o cosas inventadas. A veces tenemos algunas cruces que nos inventamos nosotros, porque si lo pensamos bien, estamos sufriendo por cosas, por ejemplo, que no han pasado y que a lo mejor no van a pasar, y sin embargo, pues ahí estamos, no, vamos a dejar que pase el tiempo, que igual eso que pensábamos que iba a pasar no pasa nunca. Y nos pone tristes y nos pone mal. Luego anhelos, desear intensamente una cosa, pues así con ambición, ¿no? Con ansia. Y luego temores, pues podemos tener miedo, sentir pavor, pánico, incluso terror por alguna cosa, ¿no? O cobardía ante un acontecimiento, Entonces todo eso son pasiones y ahí hay un movimiento que ese sí que él lo nota. Si conseguimos sujetar esas 4 pasiones, nos va a ir muy bien. Decía Santa Teresa que el demonio pone alfileres en el asiento cuando hacemos la oración. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente cuando nos ponemos a hacer oración nos surgen cosas, que si ha sonado el móvil, que si hemos oído algo, que si ahora se me ocurre, pues anda, pues iba a poner esto de cenar y me he distraído. Pone alfileres en el asiento para que no estemos concentrados. Luego es muy importante confiar en la misericordia de Dios. En la oración mental, que es hablar con Dios, es hablar con Él y Él habla con nosotros. Pero hay que escucharle. Y en esa escucha hay una cosa que es estar dispuestos a cumplir su voluntad. Por otro lado, obedecer, razonar, pensar y obedecer eso que en la oración hemos visto que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer. Ya sabemos que Dios habla bajito, por eso cuando hay mucho ruido pues no le oímos. Y le gusta hablar pues de su obra de arte, que es la vida. Bueno, pues hay importancia en las emociones interiores que sentimos. A partir de ese momento, cuando ya hemos estado un rato con el Señor, cuando ya le hemos escuchado, cuando nos hemos dado cuenta de lo que tenemos que rectificar, cuando nos hemos dado cuenta de lo que tenemos que hacer, pues luego ya ponerlo en práctica. La oración mental nos ayuda mucho, muchísimo. El Señor nos da mucha paz. El Señor nos da mucha fuerza. Y el Señor, como nos ama con locura, pues ahí en la oración también permite que nosotros le amemos mucho y estemos muy cerca de Él.